años, tú tienes bastante sabiduría de las Escrituras. Y lo que dijo Jesús es verdad. Dios nos ama. Y lo que hacemos entre estas cuatro paredes es para nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Todo lo que Él pide de nosotros es para nuestro bienestar. Y Él nos formó desde el vientre de nuestra madre para tener el deseo de adorar a algo o a alguien. Y por supuesto debe ser Dios. Y cuanto más que adoremos a Dios, tanto mejor que somos. Porque estamos demostrando el amor que tenemos para con Él. You know, God, as Jesus said today in the Lord's Supper, He loves us. And everything we do in these four walls, and everything we do in our lives when we do it for God, is for us. It's for our good. And He has done it so that we could be fulfilled in our lives and be full of joy and have a reason to live. And I thank you for being here today. I thank you for singing from your hearts and the young men who've led us in these songs today and the prayer that we had. God is to be glorified, and we certainly want to live for Him. Les invito a acompañarme a Génesis capítulo 13. Puede ver aquí en la pantalla el texto que vamos a leer para comenzar la lección de hoy. We're going to be reading from Genesis chapter 13, and I invite you to read with me this story about Abraham and his nephew Lot. Les invito a leer conmigo esta historia acerca de Abraham y su sobrino Lot en Génesis capítulo 13. Notamos que Abraham era riquísimo. Abraham was very rich. Dice riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y allí, al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, o el huerto de Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Imagínense ustedes a estas dos personas, el tío y su sobrino. Just think about these two, the uncle and the nephew. And they just were so rich, there was not room for all of their animals. Eran tan ricos que no había lugar para sus animales. Entonces, Abraham lleva a su sobrino, me imagino, a una montaña alta
donde él puede ver en el valle abajo todo. I think probably Abram took his nephew up on top of a mountain and he said, look out there and you pick because we don't need to be fighting. No debemos pelear nuestros pastores de los animales. Él escoge, dice Abraham a su sobrino Lot. You know, Abraham just tells his nephew, just choose. And you know, Lot, what he did is he looked out and he probably saw something similar to what you're looking at. The well-watered plains of the Jordan. Green, fertile, beautiful. Imagínense ustedes a Lot arriba con su tío y mirando hacia abajo y quizás él vio algo así. El valle fértil del río Jordán, verde, fértil, bonito. Y él dice, yo quiero ese lugar para mis animales, para vivir. Es muy bonito. Imagínense tanto que la Biblia dice que era como el jardín de Edén. You know, it was so beautiful that the Bible makes the comment that it was beautiful like the Garden of Eden. I mean, it had to be something similar to what you're looking at here on the screen. Yo creo que era algo similar a lo que estamos mirando aquí en la pantalla. Y vamos a ver lo que significa la frase que Lot iba poniendo sus tiendas hacia el Sodoma. I want us to look at what the phrase Lot pitched his tent toward Sodom. What does it mean? And I want us to think about what it means, and then I want us to think about whether we're doing the same thing. Me gustaría mirar lo que significaba que Lot iba poniendo sus tiendas hacia Sodoma, y quiero ver si nosotros estamos haciendo lo mismo en nuestras vidas hoy en día. Primero, Lot tomó la decisión de ir a Sodoma por las cosas materiales. You know, first of all, I think Lot made the decision to go to Sodom, to go to the well-watered plains of Jordan, because of material things. He was looking out for himself and having the best life, the best material life that he could have. Él estaba pensando en las cosas materiales. ¿Piensan ustedes que Lot, por ejemplo, preguntó, ¿hay creyentes en el Dios verdadero en Sodoma? ¿O es un buen ambiente donde criar mis hijos en Sodoma? Do you think that Lot, when he was making this decision, thought within himself, are there believers in the true God in Sodom? Is it an atmosphere where I want to raise my kids? Is it a good place to raise my children? You know, I think about this. Can you go to the next one for me, please? I think about this, and I think about young couples today. Miss Georgia likes to watch programs where young couples were choosing houses to buy, or condominiums, or apartments. And one of the main things that they think about when they're buying an apartment or buying a condo is, are they close to the bars and the restaurants? Can we walk to the bars and the restaurants? That is one of the main things that helps them to make their decision about the house that they buy. En los programas que a Miss Georgia le gustan ver, ella le gusta ver programas donde los jóvenes, parejas jóvenes, están comprando su primera casa o su primer apartamento o condo. ¿Y qué es lo que consideran cuando están comprando un apartamento? Está cerca el apartamento a los bares y a los restaurantes. Porque están pensando en su panza. Están pensando en comer. Están pensando en lo material. ¿Ok? No están mirando el lugar donde van a vivir si está cerca de una iglesia, un local de la iglesia. Hay una iglesia fuerte allí. Es un buen lugar donde criar mis hijos. Hay una buena situación para mis hijos. You know, people that make those kinds of decisions, they're thinking about the material things. They're not thinking about, is there a strong church there? Is it a good atmosphere for me to raise my kids? Are there going to be influences in this place that are going to cause my children to go into the world and serve the devil? A mi padre le ofrecieron en el gobierno. Él trabajaba de cobrador de impuestos en la IRS. Y él tenía la oportunidad en Texas de vivir en Galveston, una ciudad en la costa.
donde había mucha marcha, mucha vida, muchos bares, en la playa, mucha droga, mucho alcohol. Y le ofrecieron a mi padre un buen salario. Pero mi padre dijo, yo no voy a vivir con mis hijos en Galveston, Texas, porque es un lugar de mucho vicio. Y no quiero que mis hijos se pierdan. No hay iglesia fuerte allí. Entonces mi padre negó movernos a nosotros y su esposa a Galveston, Texas. You know, my dad was offered as an IRS agent. He was a collector of taxes. And he was offered the opportunity to live in Galveston, Texas. We lived in Texas. That's where I was born and that's where I was raised. But when we were little children, he had the opportunity to earn a big salary living in Galveston. But Galveston was a place on the coast with drugs and alcohol and all kinds of corruption, gambling. And he said, I'm not going to raise my children there. He said, I don't want my children to be influenced by the bad things that are happening in Galveston. I don't care how much money you offer me. I'm not going to go live there. You see, when Lot made the decision to go to Sodom, to pitch his tents towards Sodom, he was not thinking about his spiritual situation, the belief and the following of God's commands in his life. He was thinking about how he could live and how he could live materially a better life. Lot no estaba pensando en una vida espiritual cuando él tomó la decisión, sino donde él podía vivir mejor materialmente y ganar más dinero y tener una mejor vida carnalmente para él y su familia. Segundo, Lot escogió lo mejor para sí sin pensar en su tío. You know, Lot made this decision about where he and his family were going to live and started putting his tents, pitching his tent towards Sodom because he was thinking about himself. He wasn't thinking about his uncle. You know, who had taken care of Lot? Who probably may have given some of the first animals that Lot had in his herds in the beginning? ¿Quién había ayudado y hasta protegido a Lot? ¿Y quién quizás es la persona que primero le dio sus primeros animales para empezar sus ganados? Yo creo que era su tío Abraham. ¿Y qué dijo Lot? No, tú tío, tú escojas primero, tío, porque tú siempre has estado conmigo, siempre me has cuidado, siempre me has bendecido. Por ti yo creo en Dios, o por ti yo ando en el camino de Dios. Tú debes escoger primero, tío. You know, he didn't say to his uncle, you've taken care of me, you've taught me the way of the Lord, or you've been a good example for me. You're the one that should be choosing where you're going to take your herds and your family to live. Él debería haber pensado, yo no puedo escoger lo mejor para mí, lo mejor para ti, tío, porque tú mereces lo mejor. You know, he didn't say, you are my uncle, you've always taken care of me. The best should be for you, uncle. No, he was thinking about himself. Lot estaba pensando en sí mismo y en sus cosas, en su vida. Y Cristo, el principio de nuestro Señor Jesucristo, en Filipenses. Y aquí en Filipenses la exhortación para nosotros es tener esta mente, esta forma de pensar en ustedes. You know, Jesus, his teachings that are brought out by Paul here in Philippians chapter 2 is, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, in verse 5. But it's the verse above that we're going to be reading in verse 3 in Philippians chapter 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No, tú primero, tú tienes la preferencia. Tú mereces escoger primero. Es la forma de pensar de Cristo. You know, Jesus always thought about the other persons, like Jesus said this morning in his message. Jesus was always trying to help and do for others. And he thought about them first. What is best for you? You get the best, not me. And that's the way we should think if we want to follow Christ. Si nosotros queremos seguir a Jesucristo, debemos siempre pensar en el bienestar de los demás primero. Think about others first and their good and what they need first. And that's exactly what the
the golden rule says, la regla de oro, que si tú pudieras poner en una sola frase todos los mandamientos del Viejo Testamento, sería esta frase: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. You know, the golden rule is do unto others as you would have them do unto you. But you see, for us to be able to do that, we have to think, if I say this, how's it going to affect them? If I do this, how's it going to affect them? We have to think first of what it's going to do to the other person if we say something or do something. We have to think about the other person to even live by this rule that Jesus gives here. Nosotros tenemos que pensar en la otra persona antes de poder cumplir esta regla de oro. ¿Cómo va a afectar a esta persona si yo digo lo que voy a decir? ¿Cómo va a afectar a aquella persona si yo hago lo que voy a hacer? Tenemos que pensar en la otra persona para poder cumplir esta regla de oro. Entonces Lot no pensó en su tío, él pensó en sí mismo. Y por eso él iba poniendo sus tiendas hacia Sodoma. You know, Lot thought about himself. He didn't think about his uncle. And that's the reason he was pitching his tents toward Sodom. Lot también hizo concesiones para agradar a otros. You know, Lot, as he lived in Sodom, he compromised to please other people. Él hizo concesiones para agradar a otras personas. Y podemos seguir leyendo en Génesis, en el capítulo 19. Let's continue reading in the story of Genesis. But we're going to actually go to the 19th chapter now. Vamos a Génesis capítulo 19. Lot, viviendo en Sodoma, después de poner sus tiendas hacia Sodoma, hizo concesiones para agradar a otras personas y concesiones que no fueron buenas. You know, Lot, after pitching his tent toward Sodom, he compromised to please other people and compromised in a way that was not right to make other people happy. Llegaron pues, Génesis 19:1, Genesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Imagínense ustedes, estos ángeles están en cuerpos humanos. Okay, these angels are probably in human form, human bodies. And they arrived to Sodom when the sun is going down. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, porque nosotros queremos conocerles, para que los conozcamos sexualmente. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que son vírgenes, nunca han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya,
Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, hablando de los ángeles, y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Cuando los hombres de la ciudad de Sodoma quisieron acostarse sexualmente con estos ángeles, ¿qué hizo Lot? When these men of the city of Sodom wanted to have relations with these two angels because they were visiting and they were new, what did Lot do? He did something that I don't think any mother in here would do. I do not think any mother, or maybe even any father, I'm pretty sure any father would do, offer your two virgin daughters to these perverted men. And that's exactly what Lot did. Lot, yo creo que hizo algo que ningún hombre o especialmente ninguna mujer jamás harían, y ofreció Lot sus hijas vírgenes a estos hombres pervertidos. Cuando yo digo por poner sus tiendas hacia Sodoma, Lot hizo concesiones, es exactamente lo que hizo. You know, when I say that Lot compromised his faith, when he moved his tents towards Sodom and ended up living there, I mean, he was willing to offer his own daughters to these perverted men to keep them from trying to get to those two men that were visiting in his home. He did something that I believe he would have never done had he not moved into Sodom. Are you doing things today to please other people that you never would have done before? ¿Estás haciendo cosas hoy en día para agradar a otras personas? Quizás tu jefe, quizás un familiar, quizás un amigo que jamás antes hacías. Are you not doing things that you used to do that you feel like God wanted you to do? ¿Estás dejando de hacer cosas en tu vida que antes hacías para Dios, pero ahora para agradar a alguien no estás haciéndolas? Haciendo, como decimos, concesiones para agradar a otras personas. Por acostarse con perros, Lot se levantó con pulgas. You know, because Lot lay down with dogs, he got up with fleas. He was hanging around the wrong people. Lot estaba pasando tiempo con gente que él no debería estar cerca de ellas. You know, Lot was hanging around people that were causing him to compromise his faith in God. Dime con quién andas, y yo te diré quién eres. You know, you tell me who you run around with, and I'll tell you who you are. Lot was hanging around the wrong people, and he was compromising his faith. And what a sad situation it was. What a sad situation it was that he was compromising his faith. He was doing things that he knew were not right. And you know, when we get away from the Lord and we fall into this situation like Lot was in, it's not an explosion. It's not a blowout of our spiritual tire. It's just we do things little by little by little. The air is going out of our tire until the tire is completely flat. Because we go doing things that we know are not right, or we stop doing things that are right, and before long, our spiritual car will not roll anymore because all of the air is out of the tire. Nosotros cuando nos apartamos de Dios y hacemos concesiones con el pecado y con los demás que no debemos estar cerca de ellos, la llanta no explota. Es el aire va escapando poco a poco hasta que nuestro carro espiritual no anda. Y es tan poco a poco que no reconocemos
lo que estamos haciendo y lo que está pasando. Quizás. You know, Lot, all of a sudden, Lot is doing things that he would have never done before. Lot de repente está haciendo algo que jamás en su vida habría hecho, ofreciendo sus hijas a estos hombres pervertidos. Y Lot no hizo caso a su conciencia por poner sus tiendas hacia Sodoma. Let's go to the next one. Lot did not listen to his conscience. La conciencia es una luz roja que cuando nosotros hacemos algo o no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, se prende. Como en el carro, ¿verdad? Cuando en el tablero una luz roja se prende y dice, tienes algo con tu motor que necesita atención. You know that red light that comes on your dashboard in your car that's telling you something's going on with your motor. It needs attention. It needs attention. You know, when we do something we should not do and our conscience says that's not right, or we're not doing what God wants us to do and our conscience is bothering us, that's it's something from God that he's telling us, you need to change your life. Dios, cuando él deja esa luz roja prenderse en la mente de uno, la conciencia está diciendo, tú necesitas cambiar algo en tu vida. No está bien. La luz se prende por algo para avisarnos, advertirnos. Algo falla en tu vida. That light is coming on, that conscience is bothering us because there's something that's not right in our life. And Lot knew that he was not doing what he should have done when he was living in that place, but he just little by little let it happen until it did not bother him anymore. Si no hacemos caso a la conciencia, el pecado nos engaña. You know, when we don't listen to our conscience, when we sin against God, sin will deceive us. ¿Sabes que yo mentí el otro día y nada pasó? Yo perdí un servicio de la iglesia y nada me pasó. No cayó el cielo encima. No cayó un relámpago. Yo miré una película porn y no cayó un relámpago y me mató. You know, I looked at a pornographic movie the other day and a lightning bolt didn't hit me. I told a lie the other day and nothing happened. I missed the service. Nothing happened. That's sin deceiving you. That's sin. That's disobeying God, deceiving you because you think I can disobey God and nothing's going to happen. Yo puedo desobedecer a Dios y nada va a pasar. Ustedes han oído la historia y Georgia la contó el otro día a las muchachas de un hombre que estaba caminando y encontró una víbora. El día estaba muy frío y allí estaba la víbora, pero la víbora no estaba moviéndose. La víbora estaba media congelada. You know, there was a man, Miss Georgia told this story the other day to some of the young girls. There was a man walking along on a very cold day and he saw this snake, this poisonous snake. But the poisonous snake was not moving. It was just there. It was just like it was frozen. It was so cold it could not move. And the snake was begging the man, pick me up, please, pick me up and put me in your coat and let me get warm. La víbora estaba rogando al hombre, recógeme, por favor, méteme en tu abrigo, en tu chaqueta para calentarme porque estoy muriendo en este frío. Y el hombre dice, no, tú eres una víbora. You know, the man says to the snake, no, you're a poisonous snake. I'm not going to pick you up. Por favor, no voy a picarte, no voy a hacerte daño. Por favor, I'm not going to bite you. Please pick me up. Please pick me up. I'm dying in this cold. And so the man feels sorry for the snake. And he picks the snake up and he puts it in his coat. El Señor siente misericordia de la víbora y la mete en su abrigo. Y va caminando y él siente dentro de su abrigo que la víbora está calentándose y moviéndose y de repente le pica. You know, as he walks along and the snake gets warmer and warmer, the snake starts moving around inside of his coat and all of a sudden the snake bites him.
bites him. And he says, why did you bite me? I told you were going to bite me. Why did you bite me? I helped you out. You were dying in the cold. I helped you out and you bit me. He said, you knew I was a snake when you picked me up. El hombre dice a la víbora, ¿por qué me picaste? Yo te ayudé, yo tenía misericordia de ti. ¿Por qué me picaste? A la víbora dijo, tú supiste que yo era una víbora cuando tú me levantaste. La primera cerveza, la primera marihuana, el primer pecado con alguien que no es tu esposa o tu esposo, es una víbora. Tú no puedes cometer ese pecado sin que te pique. Que no te engañes. Cuando tu conciencia se prende, haz caso. You cannot pick up a snake. Don't start the first drink. Don't start smoking the first marijuana. Don't look at the first pornographic movie. Don't do it. It's a snake. And it's going to come back to bite you. It's a promise of God. Es una promesa de Dios. Y cuando tu conciencia, when your conscience says, don't do it, then don't do it. And that's exactly what happened with Lot. Lot did not listen to his conscience. Y la conciencia se nos cauteriza. After you stop listening to your conscience, it stops working. It gets to the point where your conscience gets seared. It gets seared, like the Bible says, like with a hot iron, like when you touch something hot and it burns you and you take your hand back, but you keep touching something hot, then eventually your hand doesn't feel that heat on your hand. And that's what happens. Your conscience stops working to where you can do anything and it will not bother you. La conciencia se cauteriza. Y lo que pasa es que no funciona. Porque tú no haces caso y no haces caso y no haces caso a la luz roja. Y entonces la luz roja no tiene ningún significado. Deja de funcionar. Porque no haces caso. Tú pecas y pecas y pecas hasta que tu conciencia permite que hagas cualquier cosa y no se prende la luz roja. Y es exactamente lo que pasó con Lot. That's exactly what happened to Lot. And then you are trapped in the sin, into the habit, into the vice. You get trapped where you cannot get out. Because Satan deceives you, your conscience stops working, and all of a sudden you're trapped in a sin that it's almost impossible for you to get out of. Últimamente, la conciencia funciona en el principio, pero tú pecas, luego la conciencia deja de funcionar y tú te quedas atrapado en el pecado y es casi imposible salir de él. No importa que sea maldecir, vengarse, fumar marihuana, hacer lo que sea. Y yo recuerdo de los grandes botes que nosotros usamos para dar de comer a nuestros caballos y nuestras vacas cuando yo era joven in Texas. You know, I remember the big garbage cans we used to store our feed in for the cows and the horses in our barn. Y había ratones. Y yo siempre he odiado ratones. No me gustan. Y a lo mejor a ti no te gustan tampoco. I do not like mice. And there were always mice in the barn. Entonces yo dejaba la tapa del bote un poco quitada. Y el ratón miró hacia abajo y dijo, montón de comida. Voy a vivir en paraíso. Exactamente como Lot, que miró hacia Sodoma y dijo, voy a vivir en el paraíso. Y me va a ir muy bien. El ratón mira abajo. The little mouse would look. I would leave the top off of that garbage can just a little bit. And he would look in there and he would say, tons of food for me. I'm going to live and I'm going to have a ball. Y allí se fue. El ratón hacia adentro. The little mouse would jump into that garbage can full of food. Just like Lot when he saw the beautiful paradise that was waiting on him in Sodom. He jumped into there.
Y el ratón, cuando ya había comido todo y su panza estaba llenísima y él está ahí acostada, y él dice, ya estoy aburrido, ya me voy de aquí. Y va a este lado y empieza, no puede, entonces va al otro lado, está atrapado y no puede salir. Y luego Mr. Greg llegó con el gato, puse el gato dentro, cerré la tapa, escuché, y luego salió el gato con la cola del ratón saliendo de su boca. You know, that little mouse would eat his fill, and he would be lying there in all of that food with his panza, with his little stomach sticking out. And then he says, you know, I'm a little bit bored. I'm going to get out of here. And he goes over here to one side of the garbage can, and he starts scratching and trying to climb back out. He can't. He goes to the other side, and he starts scratching. And he tries to climb back out. He can't. And then I would arrive with the cat. I would take the top off of that bin. I would put the cat in there, shut the lid. I listened to a little bit of, and then the cat would come out with the mouse's tail sticking out of its mouth. That's exactly what happens to us. That's exactly what happens to us when we don't listen to our conscience, when we sin and sin traps us. And then we can't get out. Then we can't get out. Es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando la conciencia nos pica, nos avisa y no hacemos caso a nuestra conciencia. Y Lot no huyó del pecado. Lot didn't run away from sin when he was seeing things happening around him every day. En segundo de Pedro nos dice Pedro lo que Lot sentía seguramente en el principio cuando él vio los pecados horribles que estaban pasando alrededor de, in the beginning, Lot, I'm sure when he saw these sins around him, before his conscience was completely seared, before he was able to offer his daughters to those horrible men. This tells us in 2 Peter chapter 2 how Lot felt. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si su alma estaba tan abrumada, afligida y atormentada, ¿por qué no se fue de ahí? If Lot was so afflicted and tormented about what he saw every day and vexed, why didn't he leave? Why didn't he leave? Cuando nosotros, hermanos, vemos cosas que no están bien, estamos al lado de personas haciendo cosas que nos pone enfermo. ¿Qué debemos hacer? Irnos, huir. When we're beside people that are doing things that are not right, we need to get out of that relationship. We need to get out of that situation, get out of the work. If we're seeing things on the job that are not right, and we know they're not right, then we need to leave. That's the reason the Bible says, flee, run like a scared rabbit from fornication, flee from idolatry, flee also youthful lust. And the scriptures are down under there. La Biblia dice, huid de la fornicación como un conejo asustado. Huid de la idolatría. Y la idolatría está tomando posesión de este país. Huid, corre. Y huye de las pasiones juveniles. La Biblia dice que es algo tan peligroso que debes correr con todas tus fuerzas. It's something so dangerous. The Bible says you need to run away from it as fast as you can. Y lamentablemente Lot perdió, y ese es el último punto. Lot perdió su esposa y su familia por ir poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Lot unfortunately lost his wife and his family because he pitched his tents towards Sodom. And let's read that. And this is our last point today. Genesis chapter 19, Génesis capítulo 19. Lamentablemente, Lot perdió todo lo que tenía valor para él.
por poner sus tiendas hacia un lugar tan bonito, tan fértil, pero de mucha fiesta. You know, Lot unfortunately lost everything that meant anything to him because he pitched his tents towards Sodom. Beautiful, fertile place, but full of sin. Leamos en Génesis capítulo 19, el verso 15, hasta el final del capítulo, hasta verso 36, casi al final. Dice Génesis 19, verso 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios estaba para castigar Sodoma por la homosexualidad y los pecados sexuales que había en ellas. En Sodoma y Gomorra, y deteniéndose él, los varones asieron de la mano de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros, a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y qué triste situación, ¿verdad? Verso 36, y las dos hijas de Lot concebieron de su padre. Qué situación más triste. Él perdió su esposa en la muerte porque se convirtió en una estatua de sal. You know, Lot lost his wife because she turned into a pillar of salt, and he lost his two daughters because
they went to bed with their own dad and got pregnant by their own father. And of course, he lost them to that sin and other sins that were so horrible because they had lost their morality, and were living in a terrible way. And it's so sad to see this situation. Are you looking back after you became a Christian? Are you looking back wishing you could be in the world again, like Lot's wife did? ¿Estás mirando hacia atrás después de llegar a ser cristiano? ¿Estás como cristiano mirando hacia atrás diciendo, ojalá que yo tuviera la vida que antes tenía en el mundo? Are you looking back in the world wishing that you had the life that you had before you were a Christian? Jesucristo nos dice in Lucas 17, let's go to the next one, acordaos de la mujer de Lot. You know, Jesus Christ in Luke chapter 17 says, remember Lot's wife who turned into a pillar of salt. She loved her life, her house, her gardens. Her daughters were getting married. She loved that life so much that when it came time to obey God and run from that destruction, she looked back because she loved the world more than she loved obeying God. You know, what would you say to Lot's wife? Lot's wife, what would you say to her? Don't look back. The world has nothing for you. Do what God says. Get out of the destruction in the world. ¿Qué dirías tú a la esposa de Lot? No vale la pena tu casa, que se casen tus hijas, el jardín que tenías allá, la vida que tenías allá en el mundo. Abandónalo, porque lo que Dios te da es mucho mejor. Déjalo, porque lo que Dios te va a dar, libertad de la destrucción, es mucho mejor. Y es lo que digo a ustedes. Si no has obedecido a Cristo, you know what I tell you today. If you haven't obeyed Christ, leave the world. Leave the sin. Leave the evil, the destruction, so that you can be saved. Acuérdense de Lot y la esposa de Lot. Y lo que pasó con la esposa de Lot cuando ella miró hacia atrás, porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. You know, remember what happened to Lot's wife. Remember what happened to her when she looked back, because her heart was in the world of sin, in the world of immorality that was destroyed. Vamos a cantar un cántico de invitación si usted quiere responder y dejar el mundo, abandonar la vida que tienes ahora en el mundo y entregar su vida a Cristo. Le invitamos a confesar su fe en Cristo y ser bautizado. You know, we invite you to leave the world, the destruction in the world, the sin of the world, the immorality of the world, and give your life to Christ, confessing your faith in Him and being baptized for the forgiveness of your sins. Vamos a cantar el 177.